A ver, la escuela de Bloomington, lo que llama escuela de Bloomington, es una rama, a mi modesto entender, después podemos discutirlo, de la Public Choice, ¿no? Básicamente es el matrimonio de Vincent Ostrom y su esposa, en paz descanse, y los dos, Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, hace unos años. Entonces, tienen unas aportaciones muy interesantes en algunos aspectos, en otros ya no me gustan tanto. Tienen unas aportaciones muy, muy interesantes sobre todo sobre la gobernanza y sobre todo lo que se llama la gestión de los comunes. Y crearon una pequeña escuela en Bloomington, Indiana, que es donde enseñaban los dos, y aparte de ahí se le llama escuela de Bloomington. Como tenían unos workshops y allí pues iban todos allí a debatir, entonces pues parece que tuvo cierta influencia. Y después, bueno, hay una serie de libros recientes de Paul Drago Saligica o de Roberta Herder, que una cosa que se explica. Entonces, tiene cierto recorrido, sobre todo publicados en la revista Public Choice, que es la que... Entonces, sí que se considera una rama de la Public Choice. Y yo, como no soy uno de la Public Choice, ni me gusta la Public Choice, pues entonces voy a hablar un poco de ella y a discutirla, y a comentar un poco. Primero, lo que me gusta. A ver, el libro de Elinor Ostrom de Gobernando los Comunes, por ejemplo, que es el libro... Es un libro que me gusta mucho, porque por lo menos intenta resolver la gestión de los bienes comunes, el problema de los bienes públicos. Intenta como, o sea, normalmente los mainstreamers desde Samuelson, muy grandes, pues decían que hay un problema de bienes públicos, que hay un problema de gorrón o de polizón, que hay una serie de problemas, que esos tipos de bienes no pueden ser prestados de forma privada o de forma de mercado, sino que tiene que prestarlos el Estado. Entonces es una justificación. Pues Elinor Ostrom dice que no. Y eso para mí es lo principal. Elinor Ostrom, cuidado que es leída de muchas formas. Yo muchas tesis de izquierdas veo que defienden a Elinor Ostrom como si Elinor Ostrom estuviera defendiendo el común frente al privado. O sea, le dan la vuelta, en el sentido de que piensan que hay muchas cosas que ahora gestiona el mercado que podrían ser gestionadas de forma común. Hay un libro reciente que se llama Dardot, que también habla mucho de los comunes y tiene sus referencias también. Pero es un señor bastante de izquierda, ¿no? Entonces, pero claro, la idea es esto. Que ellos piensan que el privado puede ser gestionado común y así sería como más comunitario, más popular. Pero yo le doy la vuelta, ¿no? La interpretación que le doy yo, que le dan más personas, es que al revés. Muchas cosas que se entiende que gestionar el Estado pueden ser gestionadas perfectamente de forma privada. Entonces él explica todas las gestiones de pastos, o sea, que el problema de Garrett Harding, que tuvo una polémica con ella, el problema de los pastos, el problema de los bosques, cosas por el estilo. A ver, para mí no es nada nuevo. Yo entiendo la postura de Aymar porque yo ese tipo de comunes aún no los tengo. Yo tengo horas de molino, por ejemplo, yo tengo monte común, donde vivo yo. Entonces, no es nada nuevo, no es nada así. Los vecinos durante cientos de años gestionamos nuestro monte. Cuidado, que es un monte privado. Solo que no es privado de una persona, es privado de los residentes con propiedad allí. Y tienen registradas sus horas de uso del monte. Ahora pasa que el monte de hoy no se usa, ¿no? Para nada, pero antiguamente, pues, quién podía talar, quién podía usar aquello para darle de comer el pasto para darle de comer a los animales, el reparto de las aguas, el reparto de todo, o sea, todo lo que dice Elinor Ostrom, de acceso, de manejo, de reparto de los bienes, de las proporciones, etcétera, de la asignación, porque claro, tampoco la asignación de valor es exactamente igual. Que sea por uno no quiere decir que sea todo igual, es decir, que hay unas personas que pues tienen unos derechos más adquiridos que otros, que se pueden negociar. Entre los propios vecinos, porque la gente lo ve, sobre todo muchos así modernos, así ven, sobre todo gente urbana, se llaman las manos a la cabeza pensando, no, pues eso ya lo viví yo, lo veo yo desde pequeño. Yo ahora no molemos a harina, pero yo sé que mi muere de unas horas de harina. Puedo llevar al molino pues mi grano unas horas al día, que nadie las usa, ¿no? Está regulado unas horas y se pueden ir al agua, también tengo de hecho unas cosas de agua y cosas pues, y ello lo que demuestra es que eso puede funcionar y es de forma privada, repito, porque estos montes son privados, no puede entrar cualquiera al monte. No hay un acceso así como muy cerrado, pero realmente el uso del monte solo tiene acceso unas cuantas personas, y si se vende madera o así, solo disfrutan de él los habitantes o que están asignados allí. Entonces, y lo que hace Ostrom en su libro, que es un libro muy interesante, es explicar muchos mecanismos de gobernanza. Es un análisis muy comparado. Yo le digo que Elinor Ostrom muchas veces tiene muchos elementos de antropóloga. Es una cosa que me interesa mucho, porque su visión es menos económica y muy antropológica, explicando pues todos los recursos que hay en comunidades, busca comunidades bien raras de
en países extraños, y creo que buscaba en la India o buscaba en sitios así, que busca siempre comunidades y cosas y entonces su libro en ese aspecto es muy interesante. Y es un canto también a la capacidad de gestión humana, la capacidad de gestión humana sin Estado. Porque lo que está diciendo ella es que allí no hay Estado ninguno. Es una relación horizontal con sus reglas, con sus normas, con sus instituciones creadas por los propios vecinos, cambiadas o alteradas o negociadas, pero que no hay Estado ninguno. Y el monte está ahí. Y sigue estando ahí. Y funcionó. Y el molino sigue estando ahí. Y funcionaba. ¿No? Entonces digo, lo que está explicando es que está explicando una solución a los bienes públicos, que los vecinos, en ausencia de Estado, pueden llegar a acuerdos. No necesitas un ente que los suministre en una cantidad adecuada o que gestione. Y los gorrones tenían métodos para tratar con ellos. Es decir, no es eso que todo el mundo puede entrar allí de polizón. Eso es falso. No se excluía bien claro quién podía y quién no podía. Además, eran los propios vecinos que lo echaban, digamos. No hacía falta fuerza pública, ni Estado, ni nada por el estilo. Se le invitaba amablemente a marchar de allí. Incluso hacían obras de caridad, ¿no? Que tenía ciertos elementos de redistribución, porque yo recuerdo que contaban mis abuelos y la gente mayor de mi casa, porque si alguien tenía problemas, por ejemplo, económicos, pues le dejaban labrar un poco de la tierra común, pues para que subsistiera. O sea, tenían mecanismos incluso previendo situaciones de pobreza totalmente privado. ¿No? Entonces, eso es el aspecto que le veo yo de interesante, uno de los aspectos que le veo yo interesantes a las teorías de Elinor Ostrom. El gobierno de los comunes. Que es complicado, sí, que es complejo, sí, que tiene problemas, sí. Pero es una prueba de la inventiva humana que no necesita ningún poder para funcionar, para gestionar todo tipo de bienes comunes, porque estos montes tienen tierras propias, tienen aparcamientos, hacen incluso negocios, en el sentido que venden madera o venden cosas cuando es necesario, y perfectamente, después lo reparten, lo distribuyen. ¿Que tiene conflictos? Sí, tiene conflictos como cualquier conflicto de gobernanza, porque no hay acuerdo sobre el uso de esos bienes, pero bueno, hasta ahí está y sigue estando. Digo porque vivo en la comunidad de monte más grande de España. Porque aún somos una zona periurbana y aún tenemos un monte allí con cierto valor. Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, la nuestra tiene fama de ser la más grande. que queda allí. 2. Es un tema que podemos discutir. Si se puede gestionar bienes comunes de forma, y ya de relativo tamaño, de forma privada, sin necesidad de. Funciona casi como un condominio. 2. Me interesa mucho a mí. A ver. Esta escuela yo la conozco, aparte de por Elinor Ostrom, la conozco por su marido. Porque yo soy, bueno, aparte de otras cosas, soy profesor de administración pública y hice mi tesis en administración pública. ¿No? Entonces, yo a Elinor Ostrom ya lo conozco hace mucho tiempo, porque tiene un libro muy famoso, se llama Intellectual Crisis of Public Administration, ¿no? Que es un libro, amiga, es un libro que siempre me gustó mucho. Porque cuestiona los principios de administración pública tradicional. Entonces yo hice hace poco un paper que se lo he publicado y defendía estas cosas, ¿no? Defendía estas teorías porque en el sentido de que él cuestiona la administración racional. O sea, cuestiona la administración típica pues de Weber, o la administración típica de Taylor, lo que llaman el Fordismo, o la administración pública que los americanos como la de Wilson, ¿no? Pues una jefatura allí política y después una administración pública así como muy racional, con su burocracia, pues con su división del trabajo, con sus jerarquías y una sola, etcétera. No, él dice que no. Él dice que no. Dice que las administraciones deben ser policéntricas. ¿En qué sentido? Que debe haber muchas. Incompetencia, que no una sola. Porque como también estoy hablando de la Revolución Francesa, en otro curso, claro, esos son inventos jacobinos, basados en la razón, en las luces, las malditas luces y la maldita razón. ¿No? En el sentido de que es una razón me refiero a la razón instrumental, la razón cartesiana, esto que todo tiene que ser un diseño geométrico, o sea, que todo tiene que ser racional de acuerdo a algún diseño así de este estilo. Por ejemplo, los franceses lo que hicieron, por ejemplo, fue cogieron Francia con sus irracionalidades, con sus reinos antiguos, pues que eran de distinto tamaño, que tenían costumbres distintas, que no tenían una forma racional, sino tenían una forma irregular, y dividieron Francia en departamentos de 80 leguas, 80 kilómetros de extensión, todos iguales, todos cuadrados, una extensión, cosas por el estilo, y quisieron rediseñar toda la administración, ¿no? Y que hubiera una sola. Frente a aquella
polisinodia del antiguo régimen, aquellos regímenes barrocos con muchos reyes, condes, con muchos parlamentos regionales, todos en competencia entre ellos. No, quería una cosa sola, simple y cosas por el estilo. Supuestamente así era más eficiente. Esa es la racionalidad que critico yo. Es una racionalidad que se basa en la eficiencia. La racionalidad, por ejemplo, que después derivó en la estrella de Legrand, francesa. Estrella de Legrand, el sistema de ferrocarriles francés es racional. Esto es una estrella. Todo pasa por París, todo es una cosa así como muy centralizada y funciona así como en línea recta y muy rectangular. Supuestamente todo pasa por allí, supuestamente más eficiente. Los ferrocarriles alemanes, en cambio, son barrocos. Van cada uno por su zona, se cruzan y se dividen y tienen atajos, tienen cosas por el estilo. Bueno, cuando fue la movilización de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál creen que se atascó antes? ¿El racional o el barroco? Racional, sí, teóricamente más rápido. Basta con estropear una vía y colapsó todo. O basta con colapse París para que colapse todo. No, los trenes alemanes llegaban, a lo mejor estaban cortados, pero tenían un atajo, daban una vuelta por otro sitio y viajaban por ahí. Y a la frontera llegaban, solo sé que llegaban antes los alemanes que los franceses. Y es una cosa que me interesa mucho, porque todos los conceptos de redundancia, todos los conceptos de lo que llamamos los americanos de overlapping o de superposición, ¿no? Esta cosa, la redundancia, la simplificación administrativa, esa cosa no me gusta. Cuanto más la idea de que tiene que haber una administración sola, que no puede haber administración sin competencia en el mismo territorio, ¿no? Yo recuerdo un profesor danés, así también muy cartesiano, que llegó allí a Santiago y lo llevamos a la zona de Franco. Pues Eduardo sabe lo que es. Es una calle que en la que hay muchos bares, ¿no? Muchos, todos pegados uno al otro. Tantos bares uno al lado del otro. Y no era mejor un bar más grande y más... un bar solo más grande y más eficiente y que va a hartar a los precios. Las cuestiones de escala, por ejemplo. Aplicadas a la administración, que es un error. No, pero la idea de que hay una escala correcta de prestar los servicios. Y la escala, curiosamente, siempre es la escala del Estado, sea el Estado que sea. ¿No? Pero parece que hay una escala correcta y que la escala tiene que coincidir con el tamaño de la administración pública. Tiene que adaptarse a la escala de la prestación de servicios a la administración pública de turno. Entonces, y que solo puede haber una, que no puede haber competencia, que no puede haber superposición. Ustedes, por ejemplo, la administración suiza es súper complicada, por eso funciona bien. Entonces, hay una administración para la educación, hay otra administración para la justicia, otra administración para la sanidad y coinciden entre sí un territorio. A lo mejor un territorio tiene una administración con un territorio, tiene la educación con otro y no pasa nada. Pero la idea, hay una administración y esa administración tiene que hacer todo de todo en ese territorio, tiene que ser la única. Eso es lo que critican ellos, y ellos lo llaman policentrismo. Y está muy bien. Es decir, que haya muchas administraciones, que haya muchos servicios públicos redundantes, que haya muchas formas de prestar servicios. Eso no, que compitan entre sí. Digo, que tiene de malo tener dos veces la misma cosa. Por ejemplo, ¿qué es mejor tener varios pares de zapatos o uno solo muy bueno? ¿No? Si queremos una administración muy eficiente, sí que es mejor un par de zapatos solo, muy buenos, de alta calidad, o un par de zapatos adaptados a cada terreno, más baratos. Uno para andar, otro para estar en casa, otro para trabajar en el campo. ¿Qué es mejor? Uno de alta calidad. Pues ahí está, ¿qué es mejor? Entonces, eso es lo que cuestionan ellos. Están cuestionando la limitación tradicional o la idea de redundancia. ¿No? Porque los ejemplos que ponen, ¿cómo se llama este? Es que Martin algo. Hay un profesor americano que estudió en esta línea, que estudió estas cosas, y preguntaba, vamos a ver, un avión tiene dos motores, y un avión puede funcionar con un motor solo, ¿no? ¿Por qué no quitamos el segundo motor y así quitamos peso? Y es más eficiente Además tiene creo, que alguien sabe más que me corrija, creo haber leído que tiene 3 sistemas de frenado. Exceso de peso, uno solo llega, ¿no? ¿Montaría un avión así? ¿O quiere que haya sistemas redundantes? Porque lo que cuestiona el policentrismo no es la eficiencia, que es un concepto que se critica. Una administración pública, ¿para qué está diseñada? ¿Para funcionar o para ser eficiente? Es decir, comparemos, por ejemplo, un Ferrari con un auto de estos que tienen aquí, un pick-up de estos, pero de alta calidad, un precio parecido, ¿no? Porque el Ferrari es más eficiente. Dinámico, más potencia, más cosas así. Pero el otro no. El otro no se rompe nunca. ¿Qué es lo que quieren? El Ferrari una arena lo estropea.
Pues buenísimo, potencia, belleza, todo así. Pero una gota de arena no la estropea. ¿Y usted qué quiere? ¿Una administración que sea súper eficiente pero que una gota de arena le estropee? ¿O quiere una administración que no rompa nunca? Porque cuidado, son dos tipos de diseño distintos. ¿No? Y es bueno que haya redundante, o sea, que una administración pública preste el mismo servicio o no. Es decir, muchas veces se habla de simplificación administrativa, pero todos los países del mundo que yo conozco tienen varias policías. ¿Es mejor una policía sola o tres policías? ¿No? ¿Funciona mejor un país con tres policías o con una sola? ¿Qué pasa si falla la policía principal? No tiene forma de hacer. Es lo que explica, por ejemplo, cuando habla Ostrom, lo que explica es en sus textos explica el gobierno municipal, que es una cosa que le gusta. Y una cosa que estudian nuestra cosa, por ejemplo, es que es bueno que haya, por ejemplo, administraciones distintas y que haya sistemas de transporte distintos. Que es mejor que haya un metro súper eficiente o que haya un metro, un bus, taxis y otro tipo de transportes. Un sistema no colapsa nunca. El sistema que tiene varios formas de transporte no colapsa nunca. A lo mejor no es tan eficiente. El sistema a lo mejor único más eficiente, como haya un problema, una huelga o una inundación, colapsa todo. En cambio, los otros sistemas nunca colapsan. Entonces, ¿cómo diseñamos la administración? Para ser eficiente, como quieren los beberianos, como quieren todos los tayloristas, como quieren todos los teóricos, incluso a lo mejor de la New Policy Management, o es mejor una administración más barroca porque funciona mejor. Que el sistema de mercado funciona así de forma barroca, no hay un bar solo. Y además, si hubiera un bar solo no habría negocio. A la gente le gusta primero que haya muchos bares en competencia, pegados uno al lado del otro. De hecho, Santiago es más barato que en toda Dinamarca. Una cosa, afortunadamente. Pero aquí es bueno que haya muchos. Si hubiera un bar solo, ¿qué pasaría? Si al dueño del bar le pasa algo, si algún día se estropea tal, queda toda la zona sin bar. Y además, de esta forma, siempre hay bares abiertos todos los días, porque cada uno cierra escalonadamente, etc. ¿Cuál es el sistema? Entonces, ¿cómo diseñamos una administración pública? ¿No? ¿Cómo diseñamos? ¿Qué es mejor? ¿Ser redundante o no? O sea, están fijando, ¿no? El diseño de las administraciones públicas clásico es de eficiencia, de tener lo mejor. Tener un par de zapatos solo, perfecto. El otro es que haya muchos pares de zapatos más baratos, por el mismo precio. ¿No? ¿Qué funciona mejor? Entonces, pero claro, un diseño y otro son distintos. No sé cómo es la administración guatemalteca, cómo está diseñada, sin clave beberiana o en clave redundante. Entonces, va explicando todo este tipo de cosas y el policentrismo y que es bueno que haya pues, poderes en concurrencia. Claro, es una vuelta. A mí me agradó esa parte de la obra de Ostrom porque es una especie de vuelta a la Edad Media. La Edad Media, de la cual yo soy gran admirador y gran defensor, era una época así. Era una época así. Y soy acérrimo de la Edad Media. Que quien no le gusta la Edad Media, yo recomiendo el libro de Jacques Herz, La invención de la Edad Media. Que él explica cómo todo funcionaba en el mercado, con toda su competencia, con toda su cosa, y cuando llegaron los estados a tropearlo todo. ¿No? Pero de hecho, los teóricos hablan casi de anarquía feudal. Por eso me gusta a mí. Y tenía muchos elementos de anarquía, sí. Y después, claro, llegó el Estado, empezó la quema de brujas, empezó la vuelta a la esclavitud, pero todo, porque todas estas culpas que le echan a la Edad Media son del Renacimiento, no son de la Edad Media. A la Edad Media no había esta cosa, era una sociedad bastante racional en el sentido que eran aristotélicos y cosas por el estilo, no andaban con estas supersticiones de la quema de brujas, estas cosas así. Son cosas de cuando aparece el Estado moderno. Pero bueno, yo creo que la administración de la Edad Media era así. O sea, una persona podía tener varios... En el mismo territorio, por ejemplo, yo y Guaraga teníamos leyes distintas, porque teníamos fueros distintos. No pasaba nada. Aún pasa algo de eso, pero no pasaba nada. Y las personas no tenían más leyes. Y a lo mejor yo estaba aquí y tal, pero yo era súbdito del rey de Castilla y yo soy del rey de Aragón y estábamos aquí. Es decir, no teníamos que tener en el mismo territorio todo este tipo de cosas. Y eran administraciones como muy estilo. Entonces, este aspecto tiene una vuelta muy interesante a la Edad Media. Otro aspecto que me interesa mucho de esta escuela, en cambio se remarca poco y para mí es lo mejor de ella, la idea de capital social. Y es extraño porque antes me dieron una antología de textos que hicieron un seminario aquí sobre la escuela de Bloom y no hablan del capital social digo que no se destaca casi nunca eso y a mí me parece lo más interesante que hay un paper de Lino Rostro, precisamente, que se llama Capital Social y las Ciencias Sociales, me parece que se llama así, que está en la revista mexicana de Sociología, traducido, que es un paper bastante grande, 80 páginas, pero es muy interesante, porque toca unos temas muy interesantes, que distingue los tres tipos de capital, el capital físico, el capital humano y el capital social, y efectivamente. Muchas veces en los estudios de desarrollo no se enfatiza en ese aspecto,
Muchas veces incluso los propios austríacos no enfatizamos en ese aspecto del capital social. Y a mí me parece muy interesante. Una sociedad, efectivamente, la sociedad tiene que tener máquinas, tractores, robots y cosas. Está muy bien. Después tenemos que tener una mano de obra cualificada. Es decir, que tenemos que ser buenos conocimientos, seriedad, cosas por el tipo. ¿Y si estamos en una sociedad de borrachos? ¿No? Que no podemos confiar uno en el otro. O que la gente, por ejemplo, es impuntual. O que la gente es seria, que no te da, que darte un papel y te lo da 2 días. Eso no tiene unos costes tremendos, enormes. Por ejemplo, piensen en la logística, en el transporte de mercancías, cómo se retrasa un camión. Es una pérdida tremenda porque es una pérdida de días, de cosas por el estilo. Uno tiene que confiar en los demás, tiene que tener una sociedad de gente seria. Y muchas veces eso nos influye. Y hay un aspecto que me interesa mucho por eso lo estoy recalcando aquí. El de Roston dice que el capital social no puede ser creado por el Estado. Y es un aspecto que me interesa mucho. Es más, el Estado rompe el capital social. Porque las personas normalmente tienen unas costumbres. Y el Estado tiene la manía de hacer constituciones y normas. Y esas normas no se adecúan a los pactos y tratos que tiene la gente entre sí. Y entonces obliga a las personas a desconfiar. Esto, algunos austríacos como Peter Leeson sí que lo desarrollaron muy bien, por ejemplo, las costumbres de los comerciantes, las reglas que tienen entre ellos y cómo van creando esto. Entonces, pero esa idea de capital social, de que tenemos que confiar en los demás, en el sentido de que los demás tienen que ser serios, y si llego aquí tengo que saber que la gente va a ser seria trabajando, que va a ser puntual, vamos a dar el trabajo a su hora, todo eso es importantísimo. Y eso se crea, y se crea con costumbres, y se crea con instituciones, y se va creando con el tiempo. Y la idea de confianza, ¿no? Que es otro, el trust, que le llama aquí también Fukuyama, entonces que es una cosa muy interesante, porque abarata mucho los costes y hace que las sociedades funcionen mejor, porque no tienes que andar a controlarlo todo, tú te puedes fiar de tus compañeros. Porque claro, eso es un avance civilizatorio enorme, pero no se puede construir. Y ella enfatiza mucho que los estados no pueden diseñar sistemas de confianza, no puede decretar una ley que tengamos que tener confianza unos en los otros. Pero las sociedades que son capaces, por los motivos que sean, de crear competencias unos en los otros, o de crear, digamos, confianza y crear normas así, esas sociedades les va mejor que las que no tienen ese tipo de normas. Y muchas veces en los estudios de desarrollo se olvidan estos aspectos. A lo mejor nos centramos nosotros los austríacos, es culpa de los austríacos. Nos centramos mucho más en el capital físico, en la acumulación de capital y en ese tipo de temas, y olvidamos este tipo de intangibles, ¿no? Que son muy importantes y son relevantes. Un país de gente que no es seria, de gente que no trabaja, que no funciona bien, que no puedes confiar en nosotros, no le va bien. El problema es cómo se construye una sociedad así. Cómo hay que hacer, y eso requiere de mucho tiempo, de mucho trato, cosas por el estilo. Después, tienen otro elemento que es muy interesante asociado con este, que es el tema por ejemplo, Vincent Ostrom, en este libro que tiene ahí, hablando de Tocqueville, no me acuerdo cómo se llama, Challenging, no sé qué. Tiene un aspecto también que va en esto, el aspecto de defensa de las comunidades, porque es en las comunidades donde se crea este tipo de confianza. Es decir, eso, además es así como muy poético cuando habla así de los vecindarios, así como vecindarios amorosos, creo que le llama él, o friendly, que le llama él, que uno le puede dejar a sus hijos a la vecina y la vecina se los cuida y yo le cuido a los hijos a la vecina después, esos que se dan así tartas cuando llegan y se reparten las cosas, ¿sí? Que eso también lo viví yo, vecindarios de ese estilo, más o menos parecidos, ¿no? Entonces, claro, le gusta, porque ese tipo de cosas hay normas. De hecho, por ejemplo, yo le vigilo la casa a mi vecino cuando ya no está y ella me lo vigila a mí, que nos cuidamos mutuamente. Yo cuando estoy aquí, pues ella me mira mis plantas o me mira mi correo, o sea, y yo lo hago a ella, lo mismo que no hace falta nada. Es así. Claro, y eso abarata mucho los costes y genera unas. Entonces, es un aspecto muy importante porque eso crea normas de confianza y de funcionamiento que abaratan mucho en la vida. Si no, yo tendría que comprar una alarma o tendría que contratar una seguridad, una cosa por el estilo. Y así, ¿no? Nos cuidamos mutuamente. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto es muy interesante la escuela También otro aspecto que incide es que la democracia no funciona solo. Ni los países funcionan solos. Es necesario este tipo de pactos y cosas. Estoy recordando, por ejemplo, que Kemal Atatürk, cuando llegó al poder en Turquía, cambió el código civil y el código mercantil y puso el código suizo. Puso la ley suiza tal cual, aplicada a Turquía. Eso convirtió a los turcos en suizos.
No, porque el Estado no puede hacer eso, por mucha ley suiza que ponga allí. No sé si puso la ley suiza y la Constitución de Alemania o la Constitución de no sé qué país, de un país también así muy, o de Inglaterra, no sé qué país puso así también una Constitución, puso la Constitución política de un país así muy avanzado y la Constitución económica, la ley de mercantiles de Suiza. A ver si no veo yo el éxito de ese tipo de cosas, porque no se construyen así los países. Sino que los suizos tienen ese código mercantil porque antes desarrollaron una serie de pautas y después la trasladaron al papel. Y otros países tienen una constitución o no la tienen, como el Reino Unido, y después la trasladan al papel, pero es previo. No es por poner una constitución ya sale mañana aquello de Dinamarca. No. Y mucha gente piensa que sí, que si el Estado pone la ley ya está. No es así. Eso es el aspecto bueno de la escuela de Bloomington. ¿Qué le critico yo? Bueno, pues le critico el método. Yo soy un acérrimo del método. Para mí lo que define las escuelas es el método. Y si siempre a lo mejor me paso mucho, porque le discuto mucho con estas cosas. Porque para mí es lo principal, y muchas veces no lo ven. Y si se ceden el método, se ceden todo. Y no hablo por hablar. Entonces, el método de la public choice y sobre todo ya la escuela de Bloomington ya es un método que va... Además tiene un libro, un PT, con muchas S, un señor que se llama así. No me acuerdo, Pate o algo así, que tiene un crimen de método. Pero claro, ya empiezan a usar análisis de regresiones, que empiezan a usar así análisis cualitativos sofisticados, y empiezan así a bases de datos tratadas, cosas por el estilo. Está muy bien. Pero no es así, están cediendo ya en el método, está cediendo en lo principal. Las escuelas de pensamiento, hay un señor que se llama Randall Collins, que me gusta mucho, es un sociólogo norteamericano. Tiene un libro que se llama La sociología de las filosofías, que es un libro fantástico. A mí es un libro que me encanta. Porque ha explicado cómo las escuelas empiezan y crean cuando tienen un método, cosas por el estilo, pero después cuando mueren los viejos, cuando el viejo maestro muere, ya los estudiantes ya empiezan a ser mainstream, ya quieren caer bien al resto de la academia, ya quieren así hacerse ellos de tal, y la escuela degenera y se acaba en nada. Acaba diluida en el mainstream sin aportar nada. Y eso lo explica muy bien Randall Collins con sus etapas. Pues algo así le pasa. Empezamos con la public choice, ya empezamos a usar, por ejemplo, ya el análisis matemático y formal ya valía, ya empezamos a usar cosas de este estilo, y ahora empezamos, claro, después el siguiente paso es la escuela de Bloomington, que ya empezamos así con todo tipo de métodos cualitativos, hacen estadísticas, con lo bonito que es que demuestres, y ponen un ejemplo que puede, a mí me basta con un ejemplo además, que puedes decir que una sociedad puede autogobernarse y punto. Y me basta con un solo ejemplo. No hace falta que busque unas bases de datos como las que usa Elinor Ostrom, que son unas bases de datos masivas, que usa un montón de cosas. Mire, a mí con una comunidad que pueda hacer me llega. Porque demuestra que se puede hacer. No hace falta que haya 40.000 y cosas de una me llega. Porque demuestra que el ser humano solo puede gobernarse. Que después no sea tal, pero puede. Entonces, la idea es esta, que a mí no me gusta, es una escuela también. Y después, claro, eso ya es cosa mía. O sea, a mí el Estado no es una cosa que me guste mucho, ¿no? Ya. Claro, pero es esta cosa de la public choice, ¿no? Que además él se contradice un poco, creo yo, la escuela esta. Claro que, como la public choice, si hacemos el Estado es malo y tal, pero si hacemos una constitución así de consenso, como hace Buchanan, y así, ¿no? El Navaquil, el Leviatán, y hacemos una cosa así, ya el Estado, la gente se muere. Pero no, claro, que no podía ser. Porque Buchanan y todos los otros piensan que haciendo unas debidas constituciones, así con muchos pesos, contrapesos, cheques, ¿no? Con muchas cosas, ya está. Es igual que quemar a Ataturk. Piensa que por hacer la constitución de Suiza ya los turcos se vuelven suizos. Pues esto igual. Pensamos que por coger a Erdogan, al Sisi, así le ponemos una constitución así policéntrica. Primero que la acepta y después que sí quiere. Bueno, entonces que para mí no entienden. Piensa que el Estado así, dividido, así, puede ser es un corderito bueno, ¿no? que vela por el bien común. Olvidan lo que es el Estado. Yo pienso que piensan que ellos que si hacen una serie de normas, ¿cómo saben?
son muy sofisticados, hablan de 3 niveles, hay el nivel así operacional, hay el nivel de la elección, y después tienen un nivel por encima, que sería el nivel constitucional. Piense que si cambian eso, ya se crea todo un policentrismo, ya es una maravilla, ya el sí, por ejemplo, llega y dice, ay, cachis, estoy explotando a mi gente, tengo un sector industrial muy grande, lee el libro de Hardy de la economía en una lección, ay, tienes razón, estoy interviniendo en la economía. Uy, qué razón tiene este hombre, ¿verdad? Voy a disolver todo el estado militar industrial de Turquía o de Egipto y lo voy a hacer al mercado, ¿no? Y a mis generales le voy a quitar su forma de robo, ¿no? Por el bien común. Pues sí, ingenuidad, es lo que no me gusta a mí de este tipo de autores, que piensan que hacemos una constitución, unas normas y unas cosas policéntricas y ya se eliminan. ¿No? Porque ven al final, como todo la public choice, lo ven al Estado como algo bueno, no lo ven como algo malo. Lo ven como bueno si está así atado, limitado y controlado y así por sus checks, balances, constituciones y normas y instituciones y cosas por el estilo. Y no es así. Porque el Estado es otra cosa. Entonces, es lo que critico yo, esa especie de ingenuidad, pensar que se puede reformar así el país por así a trocitos y a decretos y con normas y que todos estos países pueden acabar así con sus pequeños vecindarios. Claro que hay esos pequeños vecindarios. Pero en vez de seguir por esa vía, decir, mira, no hace falta Estado ninguno, ya nos arreglamos nosotros bien. Con nuestra pequeña comunidad nos arreglamos bien. ¿Para qué hace falta un complejo militar industrial? ¿Para qué hace falta la Lockheed Martin, por ejemplo? ¿Para qué hace falta estas cosas así? ¿No? Y no paran ahí. ¿No? ¿Para qué hace falta que vayamos a la guerra a Irak o vayamos a la guerra así? Eso no, ahí nunca nos vi meterse en esas cosas.